Muy buenas. En este vídeo vamos a hablar un poco sobre lo que serían sinergias terapéuticas entre dos soluciones robóticas diferentes, como son el UNOVA, un dispositivo de posturografía dinámica que además pues, nos sirve como herramienta de tratamiento y de evaluación de otras variables como el riesgo de caída o la condición física global del paciente, y el EXO, que ya se conoce sobradamente, ¿no? Es un dispositivo robótico, un entrenador de marcha que nos va a facilitar, pues bueno, trabajar todas esas variables relativas a la marcha con los pacientes, en caso de que los pacientes pues realicen compensaciones o simplemente con el objetivo de buscar los beneficios inherentes a bipedestar y a movilizar los miembros inferiores en esos pacientes que no caminan. La realidad es que, bueno, estas sinergias terapéuticas entre diferentes soluciones robóticas es algo que ya se está llevando en muchos centros y al final, como bien sabemos, muchos dispositivos robóticos pues tienen carencias que pueden llegar a cubrir otros y el propósito al final, pues además de facilitar todo, un poco lo que sería el proceso de rehabilitación, pues es aportar otras cosas que de otro modo pues no se podrían ver, ¿no? Como vamos a ver ahora. Vamos a simular una realidad clínica, un paciente, y vamos a simular como el proceso de evaluación, de tratamiento, de reevaluación con ese paciente, con estos dos dispositivos. Siempre hemos dicho que, pues bueno, que una de las ventajas de las nuevas tecnologías para la rehabilitación es la capacidad de recoger datos objetivos de las variables de los pacientes. UNOVA es un dispositivo que es único en ese aspecto, ya que nos va a aportar no solo esos estadísticos, esos gráficos, esas variables que nos va a recoger de forma convencional un posturógrafo, tanto dinámico como estático, sino que además nosotros tenemos la posibilidad de plantear o protocolos de evaluación o directamente clúster de test ya validados, como son el Silver Index, que nos va a dar un riesgo de caída, un porcentaje de riesgo de caída. Sería lo que veríamos aquí en el cuadrito de la izquierda de evaluación, ¿no? Nosotros hemos hecho una previa evaluación con este clúster de test de Silver Index a este paciente y hemos visto pues que tiene una alteración en la variable de velocidad de la marcha, tiene una alteración en el equilibrio estático y en el aspecto de propiocepción, que bueno, en el gráfico aparece como si fuese integración somatosensorial y vestibular. Entonces, nosotros hemos hecho una serie de pruebas que de forma automática el dispositivo nos va a lanzar un gráfico y nos va a decir, como hemos visto, dónde tenemos nuestros déficits. A partir de ahí, abajo de este mismo documento, nos va a proponer un tratamiento. Un tratamiento con el UNOVA, un tratamiento con el dispositivo. En el dispositivo ya hay cargados una sucesión de protocolos que nosotros podemos ajustar a diferentes dificultades y lo vemos aquí. Vemos aquí en un cuadradito el área funcional, todas esas cosillas que se han visto afectadas, el nivel de recomendación, ¿no? En base a el grado de afectación que encontramos en ese aspecto. Y bueno, la actividad y la dificultad de esa actividad, ¿no? A partir de ahí, pues nosotros ya tenemos una evaluación de cómo está el paciente, de cuánto riesgo de caída tenemos, de qué variables relacionadas con el sistema somatosensorial, vestibular, velocidad de marcha, podemos atacar de una forma más específica con objeto de conseguir objetivos más rápidos, que al final pues es de lo que se trata un poco todo, ¿no? Por supuesto, podemos hacer caso a nuestro criterio como profesionales sanitarios y plantear un protocolo totalmente diferente si nuestro juicio lo considerase así, ¿vale? Bueno, ya partiendo de esa evaluación y ese pretratamiento o tratamiento que se hace en paralelo, ¿no? Con el UNOVA, esas variables de equilibrio, pues tendríamos la opción de trabajar con el EXO. Ese paciente que hemos valorado, pues habíamos visto que tenía una carencia importante en la velocidad de marcha, ¿no? Asumimos que la mayoría de pacientes neurológicos pues tienen estrategias compensatorias y tienen dificultades para ese proceso funcional
Y bueno, por eso esta presentación a la hora de encarar un poquito esas variables, pues el trabajo en paralelo con las variables relacionadas con equilibrio que nos van a disminuir ese riesgo de caídas junto con esas correcciones del patrón de la marcha que vamos a conseguir a lo largo de los pasos, pues el propósito es llegar a conseguir cambios significativos, como nos ha indicado ya la evidencia y como también sabemos por la experiencia clínica que tenemos ya con estos dos dispositivos combinados. A partir de ahí es muy importante hacer un proceso de reevaluación. Tenemos que saber si lo que estamos haciendo tiene beneficios en el paciente y en qué dimensión, ¿no? Entonces, pues nuevamente tenemos la posibilidad de estructurar la misma evaluación y de solicitar al dispositivo que nos haga un informe comparativo y poder ver en qué hemos mejorado, en qué no hemos mejorado tanto, en qué tendríamos que priorizar, ¿no? En este caso he llevado un informe diferente de un comparativo, un pre-post, y bueno, sobra decir pues la importancia que tiene el poder llevar al paciente esos datos objetivos, el demostrarle, mira, teníamos este riesgo de caídas, ahora tenemos este riesgo, teníamos estas variables, nos quedan por trabajar estas otras, pero mira hasta dónde hemos llegado, ¿no? Pues eso es un poco la idea. Más allá del, bueno, si parece que caminas mejor, mira este vídeo y mira este otro vídeo, que eso pues al final es en parte lo más importante, ¿no? La percepción subjetiva del paciente, pero muchas veces el facilitarle datos objetivos pues nos ayuda mucho a conseguir esa adhesión al tratamiento, ¿no? Que es algo que es muy fácilmente de conseguir con las nuevas tecnologías para rehabilitación. Bueno, hay vídeos aislados en los que hablamos sobre los beneficios de cada uno de estos dos dispositivos. Voy a hablar un poco por encima de ellos, de los objetivos que se abarcan, de lo que se llega a conseguir, ¿no? En relación con la rehabilitación de la marcha, ¿no? Una de las cosas más importantes a trabajar con los pacientes es esa seguridad, esa simetría del paso y evitar ese riesgo de caídas. Entonces, pues ahí entran en juego estos dos dispositivos. Con el Unova somos capaces de trabajar en una silla robotizada y podemos trabajar desde esa silla la transferencia de sedestación a bipedestación, convirtiéndolo en ejercicios, convirtiéndolo en videojuegos e incluso podríamos también mantener esa posición en sedestación, proporcionar una inestabilidad en lo que sería la superficie de la silla y trabajar control de tronco, ¿no? La marcha, pues qué mejor dispositivo que el EXO para trabajar esa variable. Ya sabéis que el EXO, pues al final lo que hace es corregirnos las compensaciones, nos propone una estrategia de paso y al final con el proceso de feedback que estamos recibiendo del paso que nos está proponiendo y pues la voluntariedad del movimiento del paciente consigue que después de pues, una sesión con el EXO pues podamos encontrar cambios intrasesión en la marcha del paciente y a lo largo de las sesiones pues el objetivo es que esos cambios se mantengan en el tiempo. El equilibrio es una de las variables más comunes a trabajar con la posturografía y el Unova pues lo facilita mucho convirtiéndolo en un videojuego. Tenemos más de 100 ejercicios, creo que son más de 150 ejercicios que podemos hacer en bipodal, en monopodal y con diferentes tipos de inestabilidades, dificultades y bueno, nosotros vamos a tener siempre un feedback con un sensor en el tronco para corregir esas compensaciones de tronco que pueda hacer, nos van a estar indicando continuamente eso con un pitido, si nos pasamos de esos 15 grados, esa compensación de tronco y al final, pues bueno, todas esas cosas que muchas veces requieren más de un terapeuta y son complicadas de abarcar sin realizar compensaciones, pues aquí lo que te permite es que pues solo con un fisioterapeuta pues consigamos rectificar todas esas cosillas y trabajarlas lo mejor posible. Me parece interesante compartir un dato epidemiológico que ya hablamos un poquito en un vídeo anterior en el que hablamos exclusivamente del Unova y es el tema de las caídas, ¿no?
Es la segunda causa de accidente a nivel mundial. Actualmente las caídas, eso es en consecuencia de que pues, la población está cada vez más envejecida, hay una prevalencia muy alta de ictus y, y existe también un porcentaje importante de casos de muerte, como vemos en la presentación, en consecuencia de esa caída, ¿no? No es para menos el preocuparse, ¿no? Y es algo que es una realidad en los pacientes y que muchas veces desemboca en kinesofobia. Yo no camino y yo no me muevo porque me da miedo caerme, ¿no? Y bueno, pues el evaluar ese riesgo de caídas, como estamos viendo ahí, y el poder trabajar variables aisladas para que luego en un conjunto pues consigamos reducir ese riesgo de caídas y aumentar esa sensación de seguridad del paciente, pues es uno de los objetivos que se tienen con estos dispositivos y sin estos dispositivos. Es lo que se busca, ¿no? Voy a hablar un poquito sobre el EXO, sin ánimo de profundizar mucho, ya que hemos visto en otros vídeos en más profundidad, pero bueno, aquí tendríamos el aspecto de lo que es el EXO. Una pregunta bastante recurrente es cuánto pesa. El EXO pesa en torno a 27 kilos con baterías, ahora un poquito menos con el modelo NR. Y bueno, realmente nosotros no vamos a asumir el peso del EXO, lo va a asumir el suelo, descarga el peso por los laterales, ni nosotros ni el paciente vamos a tener que soportarlo, a menos que lo tengamos que llevar de un lado a otro a cuestas. Y bueno, como ya hemos dicho, pues es un entrenador de marcha. Nosotros, como terapeutas, pues tenemos que tener un conocimiento bastante exhaustivo de pues, lo que sería el movimiento, la biomecánica de la marcha, porque el EXO nos va a facilitar pues un poco modificar todos esos parámetros. Estoy hablando de la altura de paso, estoy hablando de la longitud de paso, estoy hablando del tiempo de balanceo, estoy hablando de la cantidad de masa que tienes que desplazar hacia anterior y hacia lateral para realizar correctamente una transferencia de peso y poder tener la pierna posterior libre para poder llevar a cabo la fase de oscilación y bueno, una serie de variables que realmente nosotros ya ponemos en práctica en nuestros tratamientos convencionales, solo que son bastante complicados de rectificar, de corregir cuando estamos trabajando solo uno, ¿no? Con el terapeuta y sobre todo es muy complicado abarcar ese número de pasos que se puede conseguir con este tipo de dispositivos, ¿no? Esa variable de repetición. Nosotros tenemos 3 grandes modos de trabajo con el EXO en base a nuestros objetivos. El primero, hablando de esa fase de oscilación, sería el modo máximo, en el que el EXO está efectuando el paso con una altura, longitud de paso y tiempo de balanceo que nosotros hemos puesto. Eso lo que va a hacer es ese proceso de listen and repeat que dicen muchas veces, ¿no? en las clases de inglés, ¿no? De escuchar, de sentir, ¿no? Para luego repetir ese gesto, ¿no? A partir de la repetición nosotros intentamos fomentar ese aprendizaje motor. En este caso el EXO va a asumir todo el gesto. Y el paciente lo único que tiene que hacer son las transferencias de peso, que eso es lo que va a hacer siempre y eso es una de las características únicas que tiene el EXO también. A partir de ahí, de ese paso en máxima, nosotros tenemos objetivos no solo de aprendizaje motor, sino también de la reducción de espasticidad, ¿vale? Después tendríamos el segundo modo, que sería modo adaptativa, ese sería un activo asistido. El EXO mide más de 100 veces por segundo y asiste lo mínimo necesario para dar ese paso, ¿vale? En base a eso, ahí ya nos está dando unos valores, ya nos está diciendo lo que está haciendo el EXO y nos está diciendo lo que está haciendo el paciente. Y después tendríamos otro modo, el tercero, que sería el modo fijo, los números fijos, en el cual nosotros ya hemos visto en activo asistido qué es lo que está haciendo el paciente y nosotros le podemos poner un techo a la asistencia que está dando el EXO. Le estamos diciendo al EXO, no quiero que me asistas más de ese 50, no quiero que me asistas más de ese 45. Y a partir de ahí, pues nosotros sabemos que el EXO no va a asistir más que eso, sabemos que el paciente tiene que hacer eso y es un modo de trabajo que se utiliza mucho para el trabajo de fuerza, ¿vale? A partir de esa repetición, ese aprendizaje motor, ese patrón que estamos inculcando, nosotros podemos trabajar de una forma un poco más activa en el segundo modo y podemos trabajar fuerza.
en la que daremos menos pasos, evidentemente, pero estaremos trabajando mucho más en lo que queramos hacer énfasis, ¿vale? El EXO nos va a estar dando feedback continuamente si estamos haciendo un paso un poquito menos alto o un poquito más corto, o al revés, nos va a dar un feedback de lo que estás peleando con el EXO y lo que estás dejándote llevar en ese sentido. Y bueno, es bastante interesante hablar del centro generador de patrones en este tipo de pues, de presentaciones, ya que al final es una estructura que, pues bueno, a la que nosotros intentamos llegar, ¿no? Con el fin de automatizar un gesto. En este caso, la marcha, ¿no? Nosotros sabemos que, pues, parece que hay como determinados ingredientes, determinados criterios que van a funcionar como un estímulo que tiene como propósito activar, ¿no? ese centro generador de patrones, ¿no? Uno de ellos son esas aferencias sensitivas, ¿no? Es decir, ahora lo vamos a ver, hay como determinadas cositas que lo que van a hacer es generar un poquito más de impacto, es generar un poquito más de estímulo en ese centro generador de patrones y van a fomentar esa automatización y esa corrección del patrón de marcha, ¿vale? Hablamos de aferencias sensitivas, ¿no? Ese feedback de estar de pie, ¿no? Ese feedback de pues el facilitarle esa flexión de rodilla, facilitarle esa flexión de cadera, pues todas esas cosillas van a aumentar un poquito ese estímulo, van a generar ese feedback al paciente, ¿vale? Una de las cosas que hemos dicho antes que son únicas y muy interesantes a tener en cuenta es el ejercicio de transferencia de peso. El paciente, hasta que no lleva el peso hacia la pierna de apoyo, no se va a lanzar el paso, ya sea porque nosotros le demos al botón o porque programemos el EXO en un modo de iniciación de paso en el que el paso se dará cuando lleguemos de forma correcta a esa pierna en la que estamos empezando el apoyo. La postura del tronco es también otra variable que se ha visto clave para influir en el centro generador de patrones. Y estamos hablando de una postura erguida. Una de las cosas más interesantes después de poner el EXO es que el paciente se nota mucho más erguido, porque al final el EXO lo que hace es rectificar, corregir y facilitar esa posición, esa bipedestación, que muchas veces en condiciones normales, sobre todo cuando usamos un dispositivo de ayuda para caminar, pues eso no lo tenemos y pues bueno, es una de las cosas que nos facilita el EXO. La extensión de cadera es otra de las variables únicas que nos permite el EXO, y es que nosotros podemos programar también incluso parámetros dinámicos para que haya un proceso de flexo-extensión de cadera en esa fase de apoyo para poder llevar la pelvis hacia adelante y poder lanzar el paso. En la fase de apoyo, si nosotros conseguimos llegar bien a esa transferencia hacia anterior y hacia lateral y conseguimos esa extensión de cadera, pues se ha visto que eso también puede funcionar como un estímulo, ¿vale? Bueno, por supuesto, la movilización del miembro inferior, pues todo eso va un poco de la mano con esas transferencias, o sea, con esas aferencias sensitivas, ¿no? El trabajo de control de tronco. En esta presentación más adelante lo vamos a ver un poco por encima, pero nosotros hemos visto que el EXO genera un estímulo en la musculatura tónica y, por tanto, potencia ese trabajo de control motor de tronco, ese trabajo pues, en la región abdominal, y es uno de los motivos por los cuales pacientes con lesión medular completa también pueden ser candidatos a utilizar el EXO, no con el propósito de volver a caminar, sino con el propósito de trabajar ese control de tronco, con el propósito de trabajar esos beneficios inherentes a bipedestar y a movilizar ese miembro inferior, ¿no? y pues bueno, con todos los beneficios a nivel circulatorio y cosillas que ya sabemos. Nosotros no asumimos el peso del paciente, el EXO lo asume si nosotros pedimos que el EXO lo asuma, ¿vale? Ya habíamos visto al principio que el peso del EXO es 20 y pico kilos, ¿no?
se desplaza por el lateral hasta el suelo. Nosotros tenemos diferentes programas en la fase de apoyo en el cual podemos pedirle que haga un activo asistido, es decir, ser funcional a nivel de la musculatura antigravitatoria lo mínimo necesario, ¿no? O directamente que bloquee, que ponga el freno en la fase de apoyo para que no claudique el paciente si no tiene ese control, ¿no? Entonces, eso es algo que va a tener que hacer el paciente. Si nosotros le ponemos en ese programa el tener que asumir el peso de su musculatura y en el caso de que el paciente tenga patrones compensatorios como esa hiperextensión de rodilla, eso lo va a rectificar y va a potenciar ese patrón de movimiento con esa rectificación, ¿vale? Bueno, hablando de neuroplasticidad, pues siempre ha habido mucho hincapié en el tema de la repetición y es cierto que es una variable clave el poder repetir. Con el EXO nosotros podemos repetir hasta más de 1000 pasos en menos de una hora de sesión. En función del centro hay sitios en los que se ha llegado a hacer 6000, 3000 pasos en una sesión y no siempre es el objetivo. Claramente es algo que nos beneficia, pero muchas veces nosotros nos centramos en corticalizar ese paso, en trabajar un poquito la calidad del movimiento, el concienciar, ¿no? Ese movimiento que el dar muchos pasos, ¿no? La neuroplasticidad se sabe que es un proceso de experiencia dependiente. Nosotros al dar la experiencia de marcha estamos cumpliendo ese objetivo, ¿no? Es un proceso de intensidad dependiente, que es un concepto que a veces es un poco abierto. Lo que sabemos es que actualmente los tratamientos intensivos pues tienen cada vez más evidencia y sí que es verdad que pues hay diferentes tipos de... O sea, hay diferentes formas de concebir el concepto de intensidad. Lo que está claro es que pasa por un proceso de evaluación. Nosotros tenemos que saber cómo está el paciente, nosotros tenemos que saber cuánto estamos exigiendo al paciente para poder saber si estamos exigiendo un esfuerzo máximo, un esfuerzo submáximo y cuánto podemos pedirle al paciente que haga, ¿no? A partir de ahí, pues, como hemos dicho antes, las nuevas tecnologías entran. Nosotros al conocer el techo del paciente en esos números fijos, si sabemos que el paciente da en un 55% de asistencia del EXO, pero no en un 50%, nos vamos a quedar en el 55% si queremos hacer ejercicio a nivel submáximo, ¿no? Y bueno, la competición dependiente relativa a que, pues bueno, lo que comentábamos de adhesión al tratamiento. Al terminar las sesiones muchas veces le decimos al paciente cuántos pasos ha dado y eso es algo que motiva al paciente, eso es algo que le da ganas al paciente de llegar a la siguiente sesión, de dar más pasos, que como dije antes, no es siempre el objetivo y eso se lo dejamos siempre claro a los pacientes, pero pues bueno, es importante y es una variable interesante. La repetición ya hemos dicho, ¿no? De que es un proceso dependiente y el tiempo dependiente, ¿no? Está claro que si nosotros hacemos un tratamiento de una hora, vamos, o sea, en una ventana más amplia de tiempo, vamos a generar probablemente no más cambios que si lo estamos haciendo en dosis de 30 minutos, ¿no? Eso es algo que se sabe, ¿no? Entonces, bueno, esta diapositiva, pues, busca como propósito el juntar pues como esas dos cosas, ¿no? Que realmente son una, sí, pero descrita de otra manera y plantear que, bueno, que sí, que estos son todos los objetivos. Cuando pensamos en un dispositivo robótico siempre pensamos en repetición, pero ya veis que repetición es una pieza más de todo esto, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de esos 1000, 2500, 2700 pasos que se pueden llegar a dar en una hora o menos. Como digo, no siempre es el objetivo. Y bueno, aquí os he llevado algunos estudios que os los voy a ir mencionando muy por encima porque ya están mencionados en otro vídeo y los voy a ir pasando y si los queréis parar vosotros en el vídeo, pues sentiros libres de hacerlo. Y bueno, este es un estudio que demuestra esos cambios neuroplásticos adaptativos, los cambios dentro de la corteza y también a nivel de cambios de electromiografía después de las sesiones con el EXO. Este sería el tipo de población al que nosotros podemos abarcar, ¿no? Con el EXO de lo que ya hay evidencia científica. Realmente tenemos que considerar que esto es un dispositivo que facilita la marcha.
Entonces, patologías tanto neurológicas como traumatológicas que cursen con compensaciones, realmente si no cumplen esas contraindicaciones que veremos un poquito, pues son pacientes candidatos a trabajar el EXO, ¿vale? Las ventajas, pues realmente ya las hemos comentado, ¿no? Con todos esos beneficios inherentes a la marcha, caminar con ese feedback que estamos consiguiendo. Y bueno, no todo es caminar, también tenemos que trabajar fuerza, tenemos que trabajar sentadillas, tenemos que trabajar transferencias, lateralidad y todas estas cosillas, pues tenemos otros programas, tanto en el UNOVA como en el EXO, para poder llevar a cabo, ¿no? El trabajo de transferencia de cargas es algo que se hace mucho con el EXO, pero es algo que desde el UNOVA se trabaja mucho también. Además, con el UNOVA nosotros lo que estamos haciendo es fomentar ese movimiento voluntario hacia cargar en el lado afecto, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de una hemiparesia. Y bueno, este es el estudio que comentábamos, que en pacientes con lesión medular conseguimos generar cambios a nivel del control de tronco, ¿vale? Normalmente los criterios de inclusión es de lesiones completas es de C7 para abajo, con el fin de poder utilizar un dispositivo de ayuda, ya que el tríceps debería de estar en este caso íntegro. Aquí compartimos un estudio sobre la dosis de tratamiento de 3 sesiones por semana y la mejoría en test funcionales en pacientes con ictus. Aquí, pues, un estudio parecido, solo que contemplando otras variables más relativas a la función de marcha, al patrón de marcha y a la activación electromiográfica de ese ciclo de marcha. Aquí compartimos un estudio de lesión medular completa también. Lo he dicho, si queréis ir parándolo para echarlo en vistacín, o si queréis que os comparta los estudios, pues me podéis escribir sin problema. En España actualmente se está utilizando mucho el EXO en pacientes con esclerosis múltiple y ya hay líneas de investigación en España que están trabajando esto desde el País Vasco y en otros centros también. Y bueno, pues variables que son muy prevalentes en pacientes con esclerosis múltiple es la fatiga, vemos que eso lo reduce, además pues del patrón de marcha y el aumento de fuerza en miembros inferiores, que eso es clave. Aquí tenemos un estudio en la estática que cambia de pacientes con parálisis cerebral. En Madrid se está realizando también estudios en pacientes con patrón de marcha agachada. Y bueno, no todo es marcha, no todo es variables físicas, espasticidad y eso, ¿no? Sino que también hay otro tipo de cambios que nosotros buscamos en los pacientes, ¿no? Esto al final es un trabajo, en función de cómo lo planteemos, puede ser anaeróbico o aeróbico, normalmente es una mezcla, pero nosotros hemos visto que a lo largo de esa sesión de EXO pues podemos llegar a generar cambios en la fatiga, ¿no? En la reducción de fatiga. Y es que se ha visto que esas adaptaciones cardiorrespiratorias y metabólicas también están, y eso pues realmente no nos sorprende, porque al final lo que estamos haciendo es ejercicio terapéutico y como fisioterapeutas pues sabemos que eso es una de las variables, o sea, es una de las herramientas terapéuticas más potentes que tenemos. Por supuesto, también hay que tener en cuenta esas variables psicológicas, no relativas a la cognición, sino al estado de ánimo y bueno, también, ¿por qué no a la cognición? Pero es un poco esa otra cara, ¿no? Ese otro tipo de estudios que son tan importantes y que igual como como fisios, pues no leemos tanto como podrían leerse los neuropsicólogos, pero realmente a nosotros nos debería de importar la experiencia del paciente, ¿no? Después de estos dispositivos. Entonces, por eso he compartido también este estudio para aquellos que pues les resulta interesante, pues que vean hay más de un estudio publicado en relación a eso, ¿no? A la experiencia, a lo que vive, a lo que siente el paciente después de esas sesiones y después de los cambios obtenidos con el dispositivo. Contraindicaciones: espasticidad severa, alteraciones cognitivas severas. Pacientes, por ejemplo, con comportamientos impulsivos, pues no sería indicado el subir al EXO al paciente. Dismetría significativa, estamos hablando de acortamientos óseos importantes entre un miembro y otro, porque los valores del EXO tienen que ser simétricos, ¿vale? Prótesis como contraindicación relativa, embarazo porque no se ha estudiado y bueno, todas esas contraindicaciones relativas a estar de pie, ¿no? Si nosotros no podemos estar de pie porque hay una contraindicación formal
para estar de pie, pues con el EXO en general tampoco, ¿vale? Y bueno, todo esto relativo al EXO, en la rehabilitación con el UNOVA, pues lo mismo, no vamos a centrarnos mucho en lo que es el dispositivo, porque ya hay un vídeo que está diseñado exclusivamente para ver eso en profundidad. Pero bueno, hacer hincapié en ese problema, ¿no?, que hay en la población de la tercera edad. Estamos hablando de pacientes que sufren ictus, pacientes que no sufren ictus, pero que sí que tienen pues ese riesgo de caídas, esa propensión al sedentarismo, y en consecuencia, pues bueno, eh, tenemos estos datos que son devastadores, y esta previsión de datos para el 2050, ¿no? Que, pues bueno, como sabemos, la población pues va envejeciendo, ¿no? A partir de este dato, ¿no?, se plantea como una preocupación, ¿no?, y un proceso de recolección de información, de decir qué herramientas nos pueden ayudar más para medir de forma objetiva ese riesgo de caídas, ¿no? Y aquí surgen pues un poco estas ventanitas de esas correlaciones entre el equilibrio, entre el riesgo de caídas y test funcionales como el 6 Minutes Walking Test, entre el equilibrio estático, el dinámico, Time and Go, y la correlación de falta de control de tronco con respecto a pues ese riesgo de caídas, ¿no? Entonces, bueno, lo sabemos, hay muchas herramientas, unas son más precisas, otras menos, y pues a partir de ahí se planteó una de las herramientas que se utiliza mucho el UNOVA, como es el Silver Index, ¿no?, que es como un clúster que ya hemos comentado, que reagrupa todas esas variables que tenemos como más precisas en nuestra caja de herramientas de evaluación, ¿no? Y a partir de ahí genera un algoritmo que nos indica pues cuánto riesgo de caídas, y nos habla sobre en qué variables tenemos que trabajar más. Realmente en esta presentación me he centrado bastante en el riesgo de caídas, pero realmente UNOVA no es únicamente un posturógrafo que sirve para evaluar, es un posturógrafo que es una herramienta de tratamiento. Se utiliza más como herramienta de tratamiento que como herramienta de evaluación, porque los pacientes que vienen, realmente cuando vienen a la sesión, no vienen solo a evaluarse, no vienen después a tratarse. Entonces, pues bueno, hacer hincapié en eso y bueno, estamos hablando de pacientes con alteraciones de equilibrio, estamos hablando de pacientes con patología neurológica y pues bueno, con una serie de perfiles que se puedan beneficiar pues de ese trabajo de equilibrio y de trastornos relacionados con esto. Nosotros ya sabemos que pues hay 3 sistemas grandes, ¿no?, que se responsabilizan de el conjunto que sería el mantener el equilibrio, ¿no? El sistema somatosensorial, que son esas aferencias sensitivas que nos indican pues cómo estamos, ¿no?, en el espacio, esos presorreceptores, ¿no?, de la planta de los pies, y lo que nos va a decir de cómo están estirados o dobladas las articulaciones, pues eso se va a encargar el sistema somatosensorial, ¿no?, cuánta presión tenemos en un lado, cuánta presión tenemos en el otro. El sistema vestibular nos va a dar información acerca de aceleraciones lineales y angulares, ¿no? Y el sistema visual nos va a dar mucha información también acerca de cómo estamos con respecto al espacio, ¿no? Entonces, pues una de las herramientas de la posturografía es evaluar de forma aislada o lo más aislado posible esos sistemas para poder determinar cuáles son deficitarios y para poder estructurar una estrategia terapéutica orientada al trabajo de esos sistemas concretos. Y bueno, pues eso es un poco lo que diferencia también un posturógrafo dinámico de un posturógrafo estático. Que en un posturógrafo estático nosotros no tenemos una plataforma móvil y en consecuencia no podemos generar esos test que serían test que facilitan aceleraciones que van a poner un poquito más en jaque al sistema vestibular, incluso también al sistema somatosensorial. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de pruebas concretas. Esto sería una prueba estática en la que estamos viendo el centro de masas, cómo se desplaza. Lo gris sería el área abarcada.
Esto sería con ojos abiertos, con ojos cerrados. Eso sería una gráfica y luego a partir de ahí pues tendríamos parámetros de normalidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, el paciente se aleja mucho de la normalidad con ojos cerrados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el sistema visual, bueno, puede querer decir que el sistema visual lo utiliza mucho y que puede haber una carencia en el sistema somatosensorial y o vestibular, porque cuando cerramos ojos esos valores se disparan, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues nosotros como profesionales, pues podemos extraer nuestras hipótesis y a partir de ahí, pues estructurar los tratamientos. Aquí tendríamos los parámetros cuantificados en base a una normalidad. Los asteriscos son los que se salen de esa normalidad y estos son todos los datos recogidos en una prueba de 1 minuto. Bueno, 2 minutos realmente. Es 1 minuto con ojos abiertos y 1 con ojos cerrados. Comentaba antes que hay un sensor de tronco que nos habla sobre las compensaciones que estamos haciendo en grados y la cantidad de movimiento en grados por segundo. Y bueno, pues es otra variable más a tener en cuenta. Ya tenemos parámetros de normalidad, todo esto está validado y bueno, pues todo lo que comentábamos, de control de tronco, de trabajo de estabilidad, pues ahí entra, ¿no? Y bueno, variables que, o sea, pruebas que no nos van a resultar muy raras, ¿no? Si tenemos un poquito de experiencia con posturografía, como es la prueba de equilibrio reactivo, la prueba de equilibrio estático, equilibrio dinámico, los límites de estabilidad. Estos son algunos de las pruebas que se utilizan en el clúster de test de riesgo de caídas, pero a partir de ahí pues tenemos más de 50 ejercicios de evaluación y podemos trabajar también en monopodal, en bipodal, podemos trabajar en monopodal con carga parcial, es decir, con una pierna de atrás, otra pierna de delante y elegir qué porcentaje de peso queremos cargar en la pierna que está apoyada. Y bueno, desde ahí pues no solo evaluaciones, como he centrado bastante esta presentación, sino también juegos y intentar convertir un poco la rehabilitación en eso, ¿no? Pacientes que se van a ver beneficiados. Hemos hablado de pacientes geriátricos, de neurología, ¿no? Para trabajar ese riesgo de caídas y ese control motor. En trauma también estaría indicado, ¿vale? Tenemos esa silla robótica que puede trabajar también de una forma muy eficiente pacientes con patología lumbar. En Madrid se están desarrollando estudios en relación con eso. Y bueno, también tenemos otra posibilidad para fijar la rodilla y trabajar de forma aislada fuerza en ejercicios de rodilla y de tobillo, así como ejercicios de movilidad, ¿no? Conclusiones que podemos sacar. Siempre hablamos de esos ingredientes en la neurorehabilitación, como es la repetición, como es la función, como es la intensidad y las nuevas tecnologías, en concreto esta sinergia de estos dos dispositivos, pues nos facilita abarcar eso y pues bueno, pues es un poco la dirección que se está ya tomando actualmente en la rehabilitación. No es algo que se pueda achacar al futuro de la rehabilitación, ya que en muchos centros pues ya se está llevando a cabo. Podríamos decir que es el presente de las nuevas tecnologías para rehabilitación y pues bueno, la realidad es que muchos centros ya lo están adoptando como método de trabajo de forma exitosa. Así que nada, cualquier duda, pues estoy dispuesto a preguntar, a responder sin ningún problema y nada, dejo el contacto en la descripción. Un saludo.